¿Están felices todos los opositores que escuchan este canal con la medida que recientemente adoptó el gobierno de Venezuela para que no siguiese subiendo la tasa de cambio? Y todo lo contrario a lo que busca el gobierno ha ocurrido en los últimos 2 días. Esta tasa de cambio sigue subiendo, pero la imposición de esta medida todavía sigue en pie. Y este impuesto que se le va a cobrar a las transacciones en divisas de los diferentes clientes en el interior del mismo banco siguen en pie, y este impuesto va a ser no del 1%, sino del 2%. Muchos dicen que la cantidad más grande de transacciones que se realizan o que se efectúan en Venezuela son en efectivo y no a través de los bancos. Sin embargo, la tendencia es a que la gente empiece a usar más el bolívar que antes. Nuevamente están felices los opositores al gobierno de Venezuela cuando ven que esta tasa de cambio sigue subiendo, en vez de empezar a bajar como esperaba que ocurriese Delcy Rodríguez al implementar esta medida de parte del gobierno de aumentar el impuesto a las transacciones en divisas que hacen los clientes al interior de un mismo banco. Y estas transacciones van a ser castigadas no con un 1% como si fuesen transacciones en bolívares, sino en un 2%. Esta medida fue implementada hace 2 días y no hemos visto que la tasa de cambio haya bajado, sino al contrario, que haya subido. Y la gente inmediatamente le echa la culpa a que esta medida fue un fracaso. Pero lo que no le están diciendo a la gente es que en estos días el gobierno de Venezuela está entregando un sinnúmero de bonos a los ancianos, a las mujeres en embarazo, a los estudiantes. Y esta inyección de bolívares en el mercado es lo que está elevando nuevamente esta tasa de cambio. Pero estos bonos no van a ser entregados todos los días de la vida ni todos los días del mes de diciembre. Esta mentalidad que tienen los opositores al chavismo, al gobierno de Maduro, de que ninguna medida que adopte el gobierno va a funcionar, muy pronto se les va a caer por el piso. Porque si ustedes escucharon o leyeron en el día de hoy, nuevamente el gobierno de Venezuela le va a empezar a vender petróleo a la China. ¿Qué significa esto? Que van a empezar a llegar nuevamente más divisas a Venezuela. Acuérdense, cuando Venezuela producía 3 millones de barriles de petróleo al día y ahora menos de 400.000, y que el petróleo ha bajado de precio. Todo esto ha influido en que haya menos divisas en Venezuela, y al haber menos divisas en Venezuela, obviamente hay más devaluación. Al haber tan poca oferta para tanta demanda, ese dólar se ha trepado, como lo han visto en el día de ayer y de hoy. Sin embargo, esto no es para siempre. Ya vienen las elecciones parlamentarias y una de las medidas más sanguinarias de la oposición es la de crear estos mecanismos para que antes de elecciones suba esa tasa de cambio y para que los que van a votar el 6 de diciembre no lo hagan, puesto que el gobierno, en vez de mejorar la situación y mejorar los precios, los está empeorando. Y muchos opositores que en este momento tienen dólares, los tienen guardados y más escondidos que antes, para que haya menos oferta y esta tasa de cambio suba cada vez más y más, lo que llaman los economistas la oferta y la demanda. El libre mercado a tomar la decisión de esconder los dólares para que suba la tasa de cambio, de subir el precio de los productos en dólares, para que el pueblo cada vez sienta más el dolor y la angustia y vean con malos ojos al gobierno de Venezuela. Este truco ya es conocido por muchos venezolanos, trucos de antes, trucos preelectorales, trucos que le hacen más daño a la población que al mismo gobierno. Porque este cuento de que todas estas medidas que se han tomado son contra el gobierno y no contra el pueblo venezolano, nadie se lo cree ya en este momento. Hoy en día la consigna es esperar unos días a ver cómo esta medida de Delcy Rodríguez realmente va a empezar a bajar esta tasa de cambio y cómo
la llegada de estos negocios con la China va a incrementar la llegada de divisas a Venezuela. Porque los venezolanos no pueden dar su brazo a torcer a los opositores que solamente quieren quedarse con todo el dinero, con todo el petróleo, con todo lo que le pertenece a más de 11 millones de venezolanos desposeídos. Mientras esto ocurre en Venezuela, ningún país, ninguno de los países poderosos del planeta ha pensado en inyectar dólares a Venezuela para X o Y negocio, con el ánimo de que baje esta tasa de cambio al haber más abundancia de dólares. Ningún país lo ha pensado, ningún país quiere invertir en Venezuela para que baje esa tasa de cambio, porque a los opositores realmente no les interesa que las cosas mejoren en Venezuela, que baje la tasa de cambio, que bajen los precios, que llegue gasolina y que el petróleo se pueda vender libremente. Esto precisamente es todo lo que no quiere la oposición que ocurra en Venezuela. Y esto definitivamente lo tiene que entender el pueblo venezolano. Esto definitivamente es el meollo del asunto. Y por eso no quieren ir a las elecciones parlamentarias, para que Guaidó continúe con esta famosa consulta popular en la que él busca que todos ustedes venezolanos voten por él, voten por un nuevo presidente, un presidente opositor que les va a llevar carne y huevos a sus neveras, pipetas de gas, gasolina en abundancia y democracia, que es la palabra que más usan los opositores. Ninguno de los opositores, ninguno de los miembros de la oposición en Venezuela en este momento ha planteado alguna solución de fondo al problema. Simplemente señalan y muestran el problema y enfocan el dolor, mas no curan al enfermo, mas no curan al paciente, el paciente que necesita respirar para poder vivir. Ni una gota de gasolina han traído a Venezuela estos hombres y mujeres de la oposición, ni han planteado negocio alguno con sus amigotes de los países que apoyan a Guaidó para que lleguen dólares a Venezuela. El único que de bajo cuerda ha logrado hacer negocios para que lleguen divisas ha sido Maduro, quien hoy le dio la gran noticia al país de que va a empezar a negociar con los chinos para que lleguen más divisas a Venezuela, por mucho que derramen lágrimas los de la oposición y los países que los apoyan. Se sienten ya pasos de animal grande, porque Maduro, el hombre que todos pensaban que no iba a poder soportar los embates de las sanciones, hoy en día es un hombre más fuerte, más posicionado y con más respaldo de las fuerzas constitucionales de su país. Y Maduro, ese hombre a quien todos veían fuera del Palacio de Miraflores, con grilletes alrededor de sus pies y de sus manos, en un avión hacia los Estados Unidos, por esta famosa recompensa de los 15 millones, hoy en día está y para quedarse en Venezuela por mucho rato. Cosa que no podemos decir de Guaidó, a quien lo más seguro que ocurra el próximo 6 de diciembre, cuando se elija este nuevo parlamento en Venezuela. Al primero que van a enjuiciar es a Guaidó, para que responda por todo este daño que le ha causado a su país, para que responda por esta ambición desmedida de poder, para que su voz llena de cizaña calle para siempre y puedan los venezolanos nuevamente ejercer su soberanía y su derecho a prosperar. Esto de esta curva del dólar que están viendo ustedes en el día de hoy y en el día de ayer, tengan paciencia, que estas curvas suben y estas curvas bajan. Y como decimos en mi ciudad, somos arrieros y en el camino nos encontramos. Todos esos altibajos creados por una oposición que ha atropellado a un país de más de 30 millones de habitantes por más de 20 años. Muy pronto va a rendir cuentas claras, chocolate espeso, por este canal. Espero que me sigan acompañando, que la pasen todos muy bien.